España a la península ibérica. Los españoles somos los que vivimos aquí, pero ya no en el sentido de los que pertenecemos a los reinos peninsulares, sino a una entidad abstracta que está asentada en la península ibérica y que, por así decirlo, tiene una pretensión unitarista, centralista, de homologar y de unificar todos los derechos de los españoles. Bueno, me estoy yendo nada más en el preámbulo, por lo tanto voy a pasar a decir simplemente que cuando yo utilice la palabra España, dependerá del contexto, se entenderá perfectamente, me estaré refiriendo o bien a lo que entendemos hoy por España, es decir, la península ibérica, o bien a esa España virtual que nos une a un lado y al otro del Atlántico. Se suele decir que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo diría que los pueblos que no conocen su historia están condenados a un destino mucho peor, que es a dejar de ser pueblos. De hecho, la caótica situación espiritual, no solamente económica, cultural, de la España peninsular y de América, tiene múltiples raíces, y muchas de ellas fundamentalmente relacionadas con la secularización. Pero una de ellas, muy importante, es la de la desmemoria, el olvido de lo que nos constituye como pueblo. Sin memoria no puede existir propiamente la piedad política, que es lo que verdaderamente da el alma del patriotismo, del sentido de pertenecer a una comunidad política. El patriotismo no es un sentimiento, es una virtud religiosa también. Por lo tanto, sin memoria y sin piedad no hay una comunidad política. Hoy lo que vemos es que en España no hay comunidad política, hay una disociedad, una antisociedad, gobernada por unos principios masónicos que no son diferentes de los principios masónicos que han gobernado desde su comienzo y siguen gobernando en la actualidad las diferentes repúblicas de lo que fue la España americana. Por lo tanto, el eje de mi intervención, hablando de una explicación, dando una clave de explicación de lo que sucedió hace 200 años desde el punto de vista de la filosofía social cristiana, va a girar sobre dos puntos: la memoria y la piedad. La memoria se opone evidentemente a la desmemoria, pero en el caso de la historia se opone a la mentira histórica. Hoy nos cuentan un montón de mentiras históricas precisamente bajo el sello de la memoria histórica. Lo que nos quieren es precisamente acabar de aniquilar como pueblo. Si prosperara el intento masónico de implantar una desmemoria histórica que leyera todos los sucesos de nuestro pasado reciente y no tan reciente, en clave masónica, en clave ilustrada, en clave de negación precisamente de los constitutivos formales de lo que ha sido España, verdaderamente España ya dejaría realmente de existir. Hoy está, a mi modo de ver, en estado latente, pero puede llegar a desaparecer completamente. Por lo tanto, contra la desmemoria, la memoria; contra la mentira, la verdad histórica. ¿Qué sucedió hace 200 años? Desde luego nada que podamos celebrar, porque lo que se celebra anualmente son las cosas buenas, los aniversarios, los cumpleaños, los logros, las hazañas, pero no se celebran los divorcios, no se celebran las muertes. Y lo que sucedió hace 200 años, insisto, convencionalmente, no hace 200 años, un poquito después, fue la destrucción de una comunidad política, la muerte de una comunidad política y su suplantación por nuevas realidades absolutamente fundadas en la falsedad y en el mito. Dice Hilaire Belloc, una frase genial, que hay hechos históricos que son cruciales para un pueblo y que comprenderlos bien es comprenderse bien a sí mismo, y no comprenderlos bien es no comprenderse. Para nosotros, no solamente para los americanos, para los peninsulares también, para todos los que descendemos de esa común patria hispánica católica, es crucial comprender qué sucedió en la secesión americana. Porque hoy las generaciones actuales, y no tan recientes, la misma mía, en la instrucción que reciben, sobrevuelan el hecho de la desaparición
de la presencia de España en América sin dar ningún tipo de explicación comprensible. Se finaliza el siglo XVIII, se pasa del reinado de Carlos III a la Primera Guerra Carlista. Y no ha pasado nada sustancial entre medias. Tampoco se explique muy bien las guerras carlistas, pero eso es otra historia. Hace 200 años la España peninsular había sido invadida por Napoleón, por las tropas de Napoleón. El imperio llevaba ya muchos años en crisis, en una crisis profunda. Y la monarquía, los depositarios de la legitimidad, la familia real al completo, estaba secuestrada por Napoleón en Bayona. La monarquía estaba en crisis, el imperio estaba en crisis, y era una crisis precisamente que tiene que ver con el abandono de los principios ideales que habían constituido a España. A mí me gusta señalar cómo la función civilizadora de la monarquía hispánica tuvo dos vectores. Uno propiamente es el vector civilizador, el vector de implantación del derecho público cristiano, de destrucción de las costumbres bárbaras que encontraban los españoles a su llegada en América. Un vector de aplicación del derecho público cristiano, y otro vector inversamente creciente, es decir, que en la medida en que iba decreciendo este vector original y fundante civilizador, el vector tradicional, iba creciendo, es el vector regalista, el vector de la asunción cada vez de mayores títulos para la corona y una menor ligazón, una desligación total del derecho natural y del derecho divino en el ejercicio del poder. A este vector yo llamo el vector regalista. Es un vector que está presente desde casi el comienzo de la acción civilizadora de España en América. Pero mientras que en los reyes católicos o en Carlos V es simplemente un desahogo de ciertas tentaciones humanísimas de poder frente a otros deseos que tenía, por ejemplo, el papado de restringirlos, a partir de los últimos Austrias estamos ya ante la sistematización de una doctrina que va a adquirir cuerpo ya a partir de Felipe V y sobre todo ya con Fernando VI, Carlos III, en la cual, que podemos llamar un jansenismo político. La monarquía española empieza a asimilarse, a descristianizarse en un sentido profundo, a pesar de que los sujetos que ostentaban el poder personalmente eran piadosos. Carlos III es probablemente uno de los reyes más personalmente piadosos que hemos tenido, sin embargo uno de los reyes que ha llevado una política más regalista, más incompatible fundamentalmente con la filosofía social cristiana. Se da una escisión entre la piedad privada y la doctrina política de la Iglesia. Se quiere reducir la fe, quizá no de intento, pero desde luego como consecuencia del desarrollo, del avance de las doctrinas ilustradas, al ámbito de la piedad privada, excluyendo todo el rico caudal de la doctrina política de la Iglesia, limitadora del poder, fundante de la comunidad política. Carlos III es el que expulsa por orden personal a la Compañía de Jesús de todos los territorios del Imperio Español. Una operación claramente instigada por la masonería y por el jansenismo político que copaba, jansenismo, dígase claramente, absolutamente contrario, que copaba, voy a terminar la frase, que copaba los gabinetes ministeriales de Carlos III y ya desde Fernando VI. Ese jansenismo era radicalmente contrario